Este 15 y 16 de junio, el INE comenzó la entrega de constancias de validez para los cargos de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El lunes 16 de junio continuó con la entrega de constancias para los cargos de magistradas y magistrados en el Tribunal de Disciplina Judicial, pero también para quienes ocuparán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las salas regionales de este tribunal. Todo esto entre señalamientos de consejeros y consejeras del INE acerca de los llamados acordeones que tanto influyeron en esta elección. De eso les hablaremos en este Con Todo. Ya les decíamos, después de esta votación del 1 de junio, que tendríamos que esperar hasta el 15 de junio para saber quiénes integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya de manera oficial. Los cómputos concluyeron hace unos días, pero fue hasta este 15 de junio cuando el INE comenzó con la entrega de las constancias de mayoría. El domingo 15 de junio, el INE entregó las constancias para ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia a Sara Irene Herrerías Guerra, Aristides Rodrigo Guerrero García, a Irving Espinosa, Giovanni Azael Figueroa, a María Estela Ríos, a Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel, Lenia Batres Guadarrama y a Hugo Aguilar Ortiz como ministros y ministras de la Suprema Corte. Hugo Aguilar Ortiz fue el aspirante con más votos. Él también recibió una constancia en mixteco, su lengua materna. Esto fue el domingo 15 de junio. Y este lunes continuó con la entrega de las constancias para los cargos de magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Para este tribunal se entregaron las constancias de mayoría a Celia Maya García, Eva Verónica Guibés Zárate, Bernardo Batis Vázquez, Indira Isabel García y Rufino León Tobar. Durante las sesiones del Consejo del INE de ambos días se escucharon críticas de consejeros y consejeras electorales por algunas irregularidades registradas en casillas y llamados a que el instituto también cuestione qué tanto influyeron los acordeones o estas listas con los nombres de candidatos que se distribuyeron antes de la elección. Por ejemplo, el consejero Martín Faz Mora dijo hoy que el efecto del acordeón fue más grave para las votaciones particularmente en el Tribunal de Disciplina Judicial, porque dijo que en 51% de las casillas resultaron ganadores las 5 candidaturas para el tribunal que aparecieron en acordeones que fueron difundidos antes de la votación del 1 de junio. Vamos a ver qué es lo que dice el día de hoy en esta sesión del Consejo del INE el consejero Martín Faz Mora. Ahora, respecto de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hubo 48.683 casillas, esto es el 57.77% del total de casillas computadas, donde resultaron ganadoras absolutas las 2 candidaturas para la Sala Superior que aparecieron en el multicitado acordeón. A nivel subnacional, se observa que dicho comportamiento se reprodujo en 29 entidades federativas, es decir, en el 90% de los estados, el acordeón obtuvo un triunfo absoluto para la conformación de este tribunal. A lo anterior, se puede agregar que en 32.440 casillas, es decir, un 38.5% de las mismas en las restantes 3 entidades, se votó por al menos una candidatura de dicho acordeón. Esto equivale a decir que en el 96.27 de las casillas obtuvieron la mayoría de votos una o las 2 candidaturas de dicho acordeón. En este caso, en 9.6 de cada 10 casillas, la ciudadanía votó de forma idéntica, en una boleta, que considerando que tenía hasta 2 votos posibles, uno para mujeres y uno para hombres, de una lista de 15 candidaturas, y donde se podía marcar desde 0 hasta los 2 espacios, existía la cantidad de 54 combinaciones posibles. Y aún así, ocurrieron estos altos porcentajes ya señalados. Y
Hoy, este lunes 16 de junio, al término de la entrega de constancias, Bernardo Batis, electo para el Tribunal de Disciplina Judicial, opinó que estos acordeones fueron un mecanismo que encontraron los ciudadanos y grupos sociales para facilitar el voto. Esto lo dijo al ser cuestionado por medios de comunicación sobre si es o no válida esta elección después de estos señalamientos que hicieron, como ya escuchábamos, consejeros como Faz Mora. Bueno, Bernardo Batis dijo que estos acordeones fueron una buena herramienta de orientación que no obligó a nadie a votar. Mientras que para las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, hoy se entregó la constancia de mayoría a Gilberto de Guzmán y a Claudia Valle Águilas Ocho. Ella dijo lo siguiente acerca de los acordeones, también al término de la entrega de las constancias. Es un argumento reductivo pensar que solo se triunfa por aparecer en una lista que no sabemos qué impacto tuvo. Esto porque descarta la capacidad de la ciudadanía de tomar un voto libre, y también dijo que no se puede reducir a que solo se ganó si se estaba o no en esa lista, porque sería minimizar el trabajo de quienes ganaron a través de hacer una campaña exitosa. Eso es lo que comentó el día de hoy Claudia Valle Águilas Ocho, electa para la Sala Superior del Tribunal Electoral como magistrada. Bueno, me gustaría preguntarle a la audiencia, a los que nos están viendo, los que están escribiendo en el chat, si ustedes coinciden con estas observaciones de ya el próximo magistrado del Tribunal de Disciplina, Bernardo Batis, y la próxima magistrada electoral, Claudia Valle, respecto a que los acordeones no influyeron al final en las elecciones, aunque 90%, entre 80 y 90% hayan coincidido entre los nombres de los acordeones y finalmente los que resultaron electos. Porque acuérdense que había dos grandes diferencias de acordeones: los que ustedes hicieron a partir de sus propias decisiones y de lo que se informaron. Yo también llevé ahí un papelito. Y los acordeones cuestionados por algunos consejeros electorales del INE, es decir, los que venían ya con opciones y que justo esas opciones resultaron electas y que fueron distribuidos en 25 estados de la República. Y más adelante hablaremos sobre los recursos para esas impresiones y distribuciones. Continuamos y vamos escuchando, leyendo los comentarios de qué es lo que piensan. Sí, que bueno que haces esta pregunta, porque también, en la parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hoy se registra un comentario del consejero Martín Faz Mora. Él exhibió que en esta votación para la Sala Superior del Tribunal Electoral, en 57% del total de casillas computadas, resultaron ganadoras las dos candidaturas que aparecieron en estos acordeones difundidos. Por eso hacía el llamado a revisar qué pasó con esos acordeones. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el día de hoy el consejero Martín Faz Mora sobre la elección en el Tribunal Electoral. Para entender el fenómeno del acordeón en estas elecciones judiciales, para el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, el efecto fue aún más grave que para las de Suprema Corte. En este caso se advierte la existencia de 43.231 casillas, esto es el 51.55% del total de casillas computadas, donde resultaron ganadoras absolutas las 5 candidaturas para el Tribunal de Disciplina Judicial que aparecieron en el multicitado acordeón. A nivel subnacional se observa que dicho comportamiento se reprodujo en absolutamente todas las entidades federativas, es decir, en el 100% de los estados el acordeón obtuvo el triunfo absoluto para la conformación de este nuevo tribunal. Por si esto fuera poco, la diferencia entre el quinto con la candidatura que obtuvo el sexto lugar en la elección fue de 1.886.688 votos. A lo anterior se puede agregar que en 22.925 casillas, es decir, un 27.21%, se votó por hasta 4 candidaturas de dicho acordeón, y en 9.803, es decir, el 11.63%, se votó por hasta 3 candidaturas del acordeón, con lo que se tiene mayoría en dicho colegiado. Esto aquí equivale a decir, por inverosímil que parezca, que en el 90.39% de las casillas obtuvieron la mayoría de votos entre 3 y 5 candidaturas de dicho acordeón.
Igualmente extraordinario que en las otras elecciones resulta que en 9 de cada 10 casillas la ciudadanía votó de forma idéntica en una boleta que, considerando que tenía hasta 5 votos posibles, 3 para mujeres y 2 para hombres, de una lista de 38 candidaturas, y donde se podía marcar desde 0 hasta 5 los espacios, existía la cantidad de 174.420 combinaciones posibles. Aún así, ocurrió lo que ya señalé. Y les decíamos que además de estos señalamientos, el INE sí entregó constancias de validez para las magistradas y magistrados de 5 salas regionales del Tribunal Electoral. Para la primera circunscripción electoral con sede en Guadalajara, recibieron su constancia de validez Rebeca Barrera Amador, Irina Graciela Cervantes y Sergio Arturo Guerrero Olvera. Para la segunda circunscripción electoral con sede en Monterrey, María Dolores López Loza, Medilane Ivette Figueroa, Sergio Díaz Rendón. Y este nombre, pues hago ahí un paréntesis porque fue cuestionado por las consejeras Carla Humphrey y Rita Bel López. Ellas pidieron no entregarle la constancia por evidencias de ser un deudor alimentario, algo que él ha negado. La consejera Carla Humphrey ha insistido en que era necesario que este magistrado electo comprobara los pagos de la pensión alimentaria. Al final, pues sí se le entregó la constancia de validez, pero con estas 2 votos en contra de las consejeras Carla Humphrey y Rita Bel López. En la tercera circunscripción electoral con sede en Jalapa recibieron su constancia de validez Roselia Bustillo Marín, Eva Barrientos Zapata y José Antonio Troncoso. Para la cuarta circunscripción electoral con sede en la Ciudad de México, recibieron la constancia María Cecilia Guevara, José Luis Ceballos e Ixel Mendoza Aragón. Para la quinta circunscripción electoral con sede en Toluca, Nereida Berenice Ábalos, Marcela Fernández Domínguez y Omar Hernández Esquivel. Lo que se anunció el día de hoy, este lunes 16 de junio, es que la entrega de declaratorias de validez para magistraturas de circuito y juezas y jueces continuará el miércoles, pero les decíamos, desde el 15 de junio también se entregaron constancias para ministros de la Suprema Corte. Y en la sesión del Consejo General del INE hubo intercambio de posiciones de los consejeros. Sí, te estaba preguntando hace rato si la sesión del día de hoy estuvo igual de tensa que la de ayer, porque hasta regaño hubo de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. No, y duró mucho menos porque la del domingo fue la que estuvo... Es que se atrasaron primero para comenzar y luego sí tuvieron algunas horas porque todos quisieron intervenir. Bueno, primero quiero leer sus comentarios. Gracias por responder la pregunta de qué es lo que pensaban sobre el uso de acordeones, sobre todo la distribución de acordeones donde ya venían las opciones, no el uso de acordeones que cada uno pudo hacer y que incluso la consejera presidenta del INE llamó a hacer. Brenda Medina dice, votó más gente por cargos judiciales que por el PRD, 13 millones. Ernesto Flores dice, cada quien decidió. Hugo González dice, ya quisiera Alito los 9 millones de votos de Hugo Ortiz. Bueno, fueron 6 millones, ¿no? Rodolfo Salas, yo sí me llevé mi acordeón. ¿Y qué? Sí, también mira, aquí Raúl, se está riendo de Rodolfo, y mira ese comentario de Raúl. Yo hice mi acordeón, esta elección fue única y por lo tanto las formas de votar también únicas. Sí, cada quien llevó sus anotaciones. Lo que están aquí cuestionando son esto que decías, los acordeones impresos y a color y repartidos en distintos estados. Y con las mismas opciones que ganaron y que están recibiendo sus constancias. María Vila habla sobre ellos. Dice, claro que utilicé un acordeón que yo misma hice, pero nunca llegó a mis manos un acordeón prefabricado, ni a nadie de mis familiares o amigos. Aquí, sin embargo, sí llegaron unos de la alcaldía Miguel Hidalgo, y a partir de esos, pues justamente hicimos un texto al respecto. José Núñez, ¿qué tiene que ver el acordeón si nosotros votamos por nuestros candidatos? ¿Y qué tiene que ver que votemos por los mismos? Pues justamente es la gran pregunta. Si coincidieron entre 80 y 90%, si fue coincidencia o realmente hubo una incidencia
del voto es algo que el INE no puede determinar, es el Tribunal Electoral quien finalmente lo va a determinar. Bueno, ¿qué pasó el día de ayer en esta sesión del Consejo General del INE? Hoy se aprobó el tema del Tribunal de Disciplina, los magistrados que van a sancionar corrupción dentro de todo el Poder Judicial, o eso es lo que se espera. Ayer se le dieron las constancias a los futuros 9 ministros y ministras que van a conformar la nueva Suprema Corte a partir del 1 de septiembre. Bueno, pues les decía que a lo largo de esta larga sesión, cada uno de los 11 consejeros quiso tener una intervención. Algunos de ellos, como el consejero electoral Martín Faz, la consejera electoral Dania Rabel, el consejero electoral también Arturo Castillo, cuestionaron y pusieron sobre la mesa esta misma pregunta que les hicimos: ¿qué tanto pudo influir el uso de acordeones con opciones ya determinadas en los resultados finales? Y sobre todo, si eso era ya un indicio para que el Tribunal Electoral, que es la autoridad competente, verifique y considere la nulidad, no de la elección judicial, pero sí de esas candidaturas, que básicamente son varias. Bueno, esto aconteció por voz de consejeros electorales. Ya cuando llegó el turno de la consejera presidenta Guadalupe Tadei, es que ella dice que no coincide con la visión de estos consejeros, y sí en un tono elevado, pues da un regaño, porque hubo una observación particularmente de 818 casillas, particularmente la mayoría en Chiapas, donde hubo varias irregularidades. Ella dice, no por 818 casillas vamos a anular una elección judicial donde hubo más de 80,000 casillas, pero en ningún momento menciona el tema de los acordeones. Vamos a escuchar este fuerte comentario de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, luego de que los consejeros electorales, estos mencionados, cuestionaron el tema de los acordeones. También dentro de este instituto, hay que decirlo, y hay que decirlo con todas sus letras. Todavía el día de hoy, proponer a este consejo, con todo el respeto, lo digo porque estamos en libertad de hacer cada quien nuestras propuestas, que la validez es un acto inmediato que deberá ocurrir a partir de esta definición de 818 casillas que no se podrán contabilizar, me parece un acto incorrecto a todas luces, respondiendo a nuestras atribuciones. Desde ahorita digo, no acompaño esa propuesta porque me colocaría en el supuesto de no cumplimiento con las atribuciones y lo que juramos cuando tomamos este cargo. Intentar no declarar la validez de esta elección por 800 casillas, que no está la certeza, no tenemos los dictámenes, la prisa, el tiempo nos lleva a declarar en un acuerdo este tipo de situaciones, reconocer una práctica que no convence a nadie y que por supuesto no debe de existir, contra más de 80,000 casillas que no presentan irregularidades, que son totalmente confiables, íntegras en su procedimiento. Poner en duda en este momento la integridad de cada uno de los pasos del proceso electoral me parece una situación extrema y lamentable. Lamentable para todos los que aquí trabajamos, para todos los que trabajan en las entidades, en las 32, para todos los que se suman a los esfuerzos de este instituto y que en este momento intentamos manchar su trabajo, no reconocer con un argumento el cual no comparto. Análisis propios contra análisis institucionales. Números propios contra números institucionales. Después de este comentario donde la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dice que hay incluso resistencias internas dentro del INE contra la elección judicial, los consejeros electorales aludidos que habían cuestionado este tema de los acordeones volvieron a explicar y enfatizar que ellos no estaban pidiendo que se anulara, que el INE anulara la elección judicial, porque en primera el INE ni siquiera puede hacer eso. Solo estaban diciendo que había indicios que el Tribunal Electoral debe considerar para, como autoridad competente, ver si anula esas candidaturas en particular. Pero bueno, fueron regañados. Vamos a escuchar lo que dice, por ejemplo, la consejera electoral Dania Rabel en cuestión de este tema de los acordeones,
que básicamente coincide con lo que dijo el consejero Arturo Castillo y el consejero Martín Faz. Sí, Dul. Y en lo que lo escuchamos es importante porque les decíamos, estos señalamientos iniciaron desde desde el 15 de junio. Entonces, desde ahí la consejera Dania Rabel, también el consejero, Martín Faz, que ya lo escuchamos el día de hoy, pues hablaban de qué sí puede hacer el INE, qué puede revisar o no. Y escuchábamos este comentario de la consejera presidenta Guadalupe Tadei, que sí, como dices, fue en tono regaño. Yo sí lo sentí un regaño, sí. A tal grado de que los consejeros electorales aludidos dijeron que ellos no estaban siendo resistencia interna del INE, al grado de que participaran en la organización, más bien estaban poniendo sobre la mesa el elefante en la sala, el uso de acordeones cuyos nombres impresos están pues justamente coincidiendo con los ganadores, y aún así pues estamos viendo la entrega de constancias. No sé si esté listo. Sí, ya tenemos. Vamos a escuchar, porque insisto, coincide con lo dicho a lo largo de toda la sesión de ayer, que vaya que estuvo larga. Mención aparte, por supuesto, merece los denominados acordeones. El 23 de mayo, unos días antes de la jornada electoral, se denunció una novedosa forma de fraude electoral: la distribución de los denominados acordeones, que contenían el nombre y el número de ciertas candidaturas por las que se debía votar en cada una de las 6 boletas federales que recibiría la ciudadanía el 1 de junio. Por supuesto que esto también lo vimos replicarse a nivel local, pero me voy a abocar exclusivamente a lo que es competencia del INE, que es a nivel nacional. El hecho es gravísimo porque constituye una amenaza directa a la libertad y autenticidad del voto. Por esa razón, el Consejo General del INE, en la sesión extraordinaria del 29 de mayo, por primera vez, motu propio, dictó un acuerdo de medidas cautelares en su vertiente inhibitoria. Ciertamente, ya lo había hecho una vez anterior este Consejo General, pero fue en acatamiento de una instrucción de la Sala Superior. Esa fue la primera vez, la que tuvo que ver con los acordeones, que este Consejo General, por iniciativa propia, dictó una medida cautelar, y no lo hizo la Comisión de Quejas y Denuncias. El objetivo de esta medida cautelar fue claro: evitar que una conducta posiblemente infractora continuara. Sin embargo, el problema que enfrentamos fue que, al no tener certeza de quién o quiénes estaban detrás de esta conducta, la medida cautelar fue genérica. Entonces se dirigió a personas servidoras públicas, a partidos políticos y en general a cualquier persona física. Y creo que esta cuestión también imposibilitó el hecho de que nosotros pudiéramos ser mucho más eficaces con esta medida. Creo que el hecho de que no pudiéramos dirigir la medida a un actor político concreto fue aprovechado para que, como consta en el CIGE, el propio día de la jornada electoral se estuvieran repartiendo acordeones en las casillas. Y aquí quiero reiterar el reconocimiento que en su momento también hice al funcionario de mesa directiva de casilla, porque lo cierto es que consta en el CIGE que en la mayoría de los casos en que esto ocurrió, pero en una abrumadora mayoría, lo que hicieron el funcionario de mesa directiva de casilla es salir e inhibir esa conducta y pedirle a las personas que se retiraran. No se trata de una posición personal ni política. Es una decisión institucional basada en los principios que rigen nuestra función electoral y en el compromiso irrenunciable con la defensa del voto libre y auténtico. Declarar válida una elección en estas condiciones representaría enviar un mensaje preocupante a la ciudadanía que, aún con evidencias claras de irregularidades, las elecciones pueden considerarse válidas. Que no hay consecuencias ante estas conductas, y eso puede propiciar que en futuras elecciones no solamente se repitan, sino que se multipliquen. Bueno, me pareció importante escuchar esa última idea que da la consejera electoral Dania Rabel. No es una postura ni personal ni política, es más bien el trabajo del INE, pues velar por un voto no solamente libre, sino auténtico, y ahí están las cifras del consejero electoral Martín Faz, de las miles de opciones que había para que las boletas hubiera varios candidatos, justamente coincidieron con los promovidos por los acordeones. Ahora, finalmente, Mona, hay que abordar el tema de las 818 casillas
que decidieron no incluir en el cómputo final. Estas 818 casillas estaban en 25 estados, pero el problema se enfocó sobre todo en Chiapas. Pues no representan mucho, son más de 3 millones de votos, 0.97% del total. Pero el consejero Uc identificó y resaltó que justamente por el trabajo del INE a lo largo de toda la organización, pudieron detectar este tipo de irregularidades en las casillas para que no se repitan en el 2027. ¿Qué detectaron de acuerdo con los consejeros electorales? En estas particularmente 818 casillas, la mayoría en Chiapas. La inexplicable participación del 100% o más de los electores, boletas que no fueron extraídas de la urna porque ni siquiera estaban dobladas, las famosas boletas planchadas, casos de candidaturas que obtuvieron el 100% de los votos en las casillas y también el uso de acordeones el mero día de la elección, lo que decía la consejera Rabel. Los presidentes de cada casilla fueron los encargados de salir y pedirles que se retiraran, que no podían estar entregando esa propaganda, porque de acuerdo con el consejero electoral Arturo Castillo, esta propaganda podría ser pagada de manera ilícita y es lo que le están pidiendo al Tribunal Electoral evaluar si eso es motivo por el cual se deben anular esas candidaturas. Por ejemplo, también la consejera Carla Humphrey dijo que en Puebla había boletas apócrifas, es decir, eran copias impresas a color, trataron de colarlas, no se pudo por el trabajo del INE. Hubo robo de paquetes electorales directamente de las casillas instaladas y también boletas con la misma caligrafía y con los mismos números elegidos. Todo eso se fue detectado y nada de eso fue incluido en el cómputo final. Es 0.97% de las 80,000 casillas instaladas, pero fue importante detectarlo para evitar que se volviera a repetir en 2027. Bueno, pues finalmente la consejera Dania Rabel pidió precisamente al Consejo General del INE tomar medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir, particularmente lo de las casillas zapato, las boletas planchadas que ni siquiera fueron metidas a las urnas, las boletas con las mismas caligrafía y mismas opciones, y me llamó la atención lo que pasó en Puebla, que de plan ya ni eran boletas impresas por el INE, sino quisieron aplicar la de sacar copias a color y querer introducirlas de manera ilegal. Bueno, pues con esto vamos a recuperar parte de esta entrevista que tuvieron hace unos minutos con el ministro electo Hugo Aguilar, quien va a ser el próximo presidente de la Suprema Corte a partir de septiembre. Él ya recibió el día de ayer su constancia. Pero sí, lo que puedo decirle a la ciudadanía en general es que van a tener una corte que va a cumplir con su función constitucional, de darles certeza jurídica a todos los que tienen intereses en nuestro país, mexicanos e incluso inversionistas de fuera. Vamos a darles certeza jurídica. Ahora, esto implica que todo se haga bien. Si vienen a pedirle a la corte convalidar un acto de corrupción o bañado de legalidad, pero en el fondo un acto de corrupción, no van a tener respaldo de la Corte. O sea, aquí se acabaron las posibilidades de negociar debajo de la mesa, en lo oscurito, de comprometer votos. Vamos a perseguir toda conducta que tenga como base de la impartición de justicia este proceder. No lo vamos a tolerar. Eso hemos ofrecido. Entiendo que el resto de los hermanos y hermanas que vamos a integrar la Corte tienen también esta convicción de cero tolerancia a la corrupción, a la deshonestidad, al nepotismo, a todo esto que está muy señalado por la sociedad. No, ni siquiera tenemos que inventar el hilo negro. Está claramente marcado los vicios que esta sociedad no mira bien, que esta sociedad quisiera que desaparezca de todas las instituciones de la República, y va a estar a mi cargo una de ellas y vamos a caminar en esa dirección. Entonces, trato cordial, trato adecuado con todos los sectores para darle certeza jurídica, pero sí, también hay que decir, si nosotros encontramos en el análisis de cada caso que detrás hay un acto de corrupción, hay un acto de soborno, un acto indebido, pues difícilmente van a obtener la justicia del país. Se acabaron cualquier tipo de privilegios de ese tipo. ¿Tiene usted ahora mismo en el chat
montones de felicitaciones y la gente se ve muy emocionada. Me imagino que usted es consciente de lo que provoca en muchos sectores que ven con mucha emoción que usted llegue. La entrevista completa, por supuesto, la pueden encontrar en el canal de YouTube de Sin embargo al aire, aquí justamente donde nos están sintonizando. Y les agradecemos también sus comentarios, porque después de que les preguntaste de los acordeones, sí nos escribieron bastante. Tonatsin Monroy nos dice: yo usé mi propio criterio de la trayectoria de los participantes para realizar mi acordeón. La chihuahueña, mi acordeón no me lo van a denostar, me costó mucho hacerlo, no es el mismo que el de mi vecino. Celia Reyes también nos dice: solo nos queda vigilar y exigir que cumplan con su trabajo los que ganaron la votación, si no, pues van para fuera del cargo. Parte de los comentarios que nos dejan. Y pues sí, recordar que ahora se crea esta figura del Tribunal de Disciplina Judicial que va a analizar justo casos de corrupción, nepotismo, irregularidades dentro del Poder Judicial. Con 3 mismos magistrados que actualmente conforman el Consejo: Batis, Maya y también la que dijo abiertamente que era Chaira y que era amlista, Eva. Ellas 3 ya están como magistrados del Consejo de la Judicatura y ahora lo serán como ahora magistrados del Tribunal de Disciplina.